Mm. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ayelen Pereira, yo soy médica pediatra del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Provincial de Neuquén. La idea del día de hoy es hablar un poco de traumatismo de pelvis y lesiones urológicas asociadas. Si bien es un tema que tiene mucho de traumatología y de urología, que es bien de especialistas, vamos a tratar de darle un abordaje un poco más para la urgencia. A modo de introducción, vamos a decir que la patología traumática de la pelvis es de presentación muy poco frecuente en los pacientes pediátricos. Solamente el 2,4 al 7,5% de estas fracturas pélvicas tienen lugar en la pediatría, correspondiendo las mismas al 0,3 al 3,4% del trauma pediátrico. Esto en realidad se debe a que la pelvis pediátrica tiene una mayor elasticidad de las articulaciones sacroiliacas y de la sínfisis del pubis y una mayor plasticidad de las estructuras óseas, por lo cual se requiere un impacto de alta energía para poder provocar una fractura pélvica. Hablando un poco de lo que es la estructura pélvica, esto está compuesta por un anillo pelviano, ¿sí? Que está compuesto por un arco anterior y un arco posterior. A nivel del arco anterior está formada por los huesos púbicos, la sínfisis del pubis, y a nivel posterior por el sacro, el ilion y la articulación sacroilíaca. Esto hace que los traumatismos del arco anterior frecuentemente provoquen traumatismos del arco posterior y que la estabilidad de la pelvis en realidad va a estar más dada por lo que es el arco posterior, ya sea por la articulación sacroilíaca y también por los ligamentos del piso de la pelvis. Sí vamos a tener en cuenta que dentro de esta cavidad van a pasar muchos vasos importantes, nervios importantes y también los órganos genitourinario y digestivo, por lo cual hay que tener en cuenta eso a la hora de hablar de un traumatismo de la pelvis. Hablando un poco de lo que es la estructura vascular, hay que recordar que la aorta abdominal se divide en las arterias ilíacas comunes a nivel de la lumbar 4 y 5, y lo que es las venas ilíacas van a transcurrir a posterior y a derecha de las arterias. Si bien estas hemorragias pueden originarse en las superficies óseas, en los plexos venosos y en las ramas de las arterias ilíacas internas, frecuentemente, lo más frecuente es que el sangrado sea venoso en un 85% aproximadamente, a partir de los plexos presacro y prevesical. Y si hablamos de sangrados arteriales, las arterias más frecuentemente involucradas son las del glúteo superior, la pudenda interna y la obturatriz. A tener en cuenta cuando hablamos del traumatismo de pelvis es que una fractura de pelvis inestable va a constituir una lesión con riesgo de hemorragia masiva o una hemorragia exsanguinante. Esto se va a dar con cualquier aumento significativo mayor a 3 centímetros de diástasis de la sínfisis del pubis, y esto va a hacer que aumente en gran medida el volumen de sangre dentro de lo que es el anillo pelviano. En este tipo de fracturas, que son inestables, podemos perder hasta una volemia. Cuando hablamos de clasificación de las fracturas, hay 3 tipos de clasificaciones. Está la clasificación de Tyle, que esta clasificación va a considerar el mecanismo productor y la dirección de la energía cinética que provocó el traumatismo. Luego está la de Young-Burgess, que va a clasificar las fracturas según la dirección o el vector de fuerza causante de la fractura de la pelvis, y la clasificación de la WSES, que es la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, y esta clasificación va a considerar la anatomía en relación con el estado hemodinámico del paciente. Hablando un poco de lo que es la clasificación de Tyle, tenemos 3 tipos de fracturas, tipo A, tipo B y tipo C, y a su vez estas se diferencian en distintos grados, grado 1, 2 y 3. La fractura tipo A es bastante estable, donde no existe compromiso del anillo pelviano posterior. En cuanto a la B, es inestable en forma rotacional, en forma de libro abierto, puede tener una compresión unilateral o bilateral, tiene distintos grados de inestabilidad, y la de tipo C, que es inestable en forma rotacional y vertical, donde también puede haber fractura unilateral, bilateral o bilateral, grado 3 asociada a fractura del acetábulo. En esta hay una disrupción completa del anillo posterior. Cuando hablamos de clasificación de Young-Burgess, como dijimos recién, tiene en cuenta la dirección del vector, y esto puede ser por compresión lateral, que va a ser un impacto de costado al viajar en auto, o un peatón que es atropellado por impacto lateral.
Va a clasificar también en 3 grados. Lo que tenemos que tener en cuenta con estas fracturas de compresión lateral es que va a ser un impacto sobre el ilion dirigiendo el hueso hacia el interior del anillo, y esto va a generar lesiones urológicas digestivas con sangrado masivo. En cuanto a la compresión anteroposterior, estas son lesiones por aplastamiento, también diferenciada en 3 grados. Tenemos diferentes grados teniendo en cuenta la diástasis del pubis, si es menor de 3 centímetros o mayor de 3 centímetros. Cuando tenemos esta diástasis más de 3 centímetros, vamos a tener fracturas con inestabilidad axial o axial y vertical con hemorragia masiva. Y la última clasificación de Young-Burgess, que es por cizallamiento vertical. Estas lesiones se dan por caída de altura sobre los miembros inferiores, o cuando viajamos en auto se sufre una desaceleración brusca que va a impactar sobre los pies estando sentado. ¿Qué pasa con estas lesiones? Se produce un traumatismo en la rodilla que dirige toda la fuerza hacia el ilion, dirigiéndolo hacia arriba. En este tipo de lesiones va a haber tanto un traumatismo del arco anterior como del posterior, pero en dirección vertical, y va a dar una inestabilidad vertical y con hemorragia masiva. Y la clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que esto dijimos recién, que va a relacionar la anatomía de las lesiones del anillo pélvico con el estado hemodinámico del paciente. Clasifica también en distintos grados, del 1 al 4, siendo leve el grado 1, moderado 2 y 3, y el severo grado 4. Estas son algunas imágenes de fracturas inestables de la pelvis. Vemos en la primera imagen, por ejemplo, de arriba a la izquierda, la diástasis mayor a 3 centímetros, ¿sí? O la de abajo, que tiene una fractura del arco posterior, de la articulación sacroilíaca y también de la rama de la sínfisis pubiana a nivel izquierdo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto al manejo inicial del trauma con pelvis? Lo mismo que venimos hablando a lo largo del curso. Primero hay que restaurar la alteración de la fisiología, saber que es un paciente que tiene un riesgo de hemorragia, de un shock hipovolémico por hemorragia, entonces tenemos que hacer un control temprano del sangrado, control del estado hemodinámico con restauración de los eventuales trastornos de la coagulación. Hay que restaurar la integridad mecánica y la estabilidad del anillo pelviano y prevenir las posibles complicaciones, ya sea la sepsis por lesión de los órganos digestivos o urogenitales, alteraciones vasculares y de la marcha, y luego realizar la estabilización definitiva de la pelvis. En cuanto a la regla del ABC, siempre durante la evaluación inicial hay que reconocer si existe una inestabilidad circulatoria con el objetivo de diagnosticar en forma precoz el shock hemorrágico. En el paciente que tiene hemorragia masiva, siempre activar el protocolo de hemorragia masiva, y en cuanto a la evaluación del mecanismo de trauma, es muy importante considerar cuál fue el mecanismo, porque pueden producirse lesiones de baja energía que se dan por fractura de huesos concretos, ¿sí? Por caída de una propia altura, por ejemplo, o las lesiones de alta energía, que son las que nos competen en esta clase, que pueden romper el anillo pelviano y nos van a dar este tipo de complicaciones como el shock hemorrágico, que es lo más frecuente. Esto se va a dar como consecuencias de accidentes de tráfico, de caída de grandes alturas o por aplastamientos, que es lo más frecuente en pediatría. En cuanto a los signos y síntomas de las lesiones pelvianas, siempre valorar la presencia de hematomas a nivel inguinal, a nivel escrotal, equimosis del pubis, del perineo o del sacro, las contusiones y los hematomas también en flanco, en raíz de glúteos y de muslo, la presencia de uretrorragia, la dificultad para presentar una micción, siempre sospechar las lesiones de uretra, la presencia de hematuria, dolor o dolor peritoneal y la maniobra de estabilidad de la pelvis. Como parámetros de laboratorio, vamos a tener en cuenta lo que es el lactato sérico o el déficit de base, que estos van a ser marcadores sensibles que van a estimar el alcance del shock y van a monitorizar la respuesta a la resucitación inicial con líquidos. Los métodos viscoelásticos, como la trombolastografía o el ROTEM, que esto va a permitir la reanimación dirigida con los productos sanguíneos, o el ECOFAST, que esto tiene la facilidad de ser al pie de la cama. Sí tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del ECOFAST que en presencia de un hematoma pélvico puede no ser el mejor método para diagnosticar un hematoma retroperitoneal. Si hablamos también un poco de
los que son factores predictivos independientes. Cuando hablamos de una hemorragia masiva, también están los factores clínicos, por ejemplo, una hipotensión persistente que no responde a la resucitación, cuando tenemos también hematomas en la cara lateral del muslo, o raíz del glúteo también. Y en cuanto a los métodos de imágenes, la tomografía con extravasación del contraste, eso nos va a dar un 95% de sensibilidad para sospechar hemorragias de fuente arterial. También lo que son fracturas concomitantes o fracturas bilaterales o la diástasis, como dijimos recién, mayor de 3 centímetros en la sínfisis del pubis. Hablando un poco de lo que son las medidas terapéuticas, tenemos primero la inmovilización pélvica y lo que dijimos recién, el manejo inicial del shock con control del daño hemostático, con manejo de la coagulopatía y el control de la fuente de sangrado. Los pacientes que tienen un sangrado severo que no están respondiendo a las medidas iniciales tienen que ir directamente a control de daño quirúrgico. El sangrado venoso, que es lo más frecuente, como dijimos recién, en un 85%, se hace medidas de fijación externa, que ahora vamos a hablar un poco de eso, y se hace el control del daño hemostático. Y lo que son sangrados de fuente arterial, el tratamiento siempre va a ser con la angioembolización o el control de daño quirúrgico. Hablando un poco de los fijadores externos, está la cincha pélvica. Esta cincha se utiliza en las lesiones del anillo pélvico que son en pacientes hemodinámicamente inestables y que tienen que ser temporalmente estabilizadas para luego continuar con el tratamiento de la hemorragia. Lo que hace esto, en realidad, va a ser disminuir el volumen dentro del anillo pelviano de la volemia y se puede utilizar de forma casera, que son con sábanas o con dispositivos comerciales. Sí es importante colocar alrededor del trocánter mayor y de la sínfisis del pubis. Esto va a hacer que se aplique la presión que vaya a reducir la fractura pélvica y también la aducción de los miembros inferiores, reduciendo de esa manera la hemorragia. ¿Qué es importante en esto? Que no pueden utilizarse, están contraindicadas en las fracturas de tipo por compresión lateral, ya que va a empeorar la deformidad. Y por otro lado tampoco va a disminuir lo que es el sangrado arterial, es decir, que si hay un sangrado arterial, nosotros hacemos esta inmovilización con la cincha pelviana y no corrige la parte de hemodinamia, tiene que ir directamente a angioembolización y la cincha tiene que ser colocada de tal manera que podamos tener un acceso venoso periférico accesible. Por otro lado, esta cincha puede utilizarse en forma definitiva en los pacientes que están hemodinámicamente estables, que están mecánicamente inestables, o sea que esta cincha va a corregir la parte mecánica, pero que no requieran otros estudios ni otro tipo de tratamiento. La Sociedad de Cirugía de Emergencia Mundial elaboró algunas recomendaciones en cuanto al uso de la cincha pélvica como medida de la estabilización pélvica hemodinámica. Como recomendación fuerte con evidencia de alta calidad, la recomienda para la compresión pélvica no invasiva como estrategia temprana para poder estabilizar el anillo pélvico y disminuir la cantidad de hemorragia pélvica en la fase de reanimación temprana, que es lo que hablamos recién. También, como recomendación fuerte con evidencia de baja calidad, sugiere que las cinchas comerciales son superiores en cuanto al control de la hemorragia pélvica comparadas con las de uso casero, que son las sábanas. Y como recomendación fuerte con evidencia de calidad moderada, ya que puede provocar necrosis y úlceras cutáneas por la presión continua. Estas son algunas imágenes de ejemplos de la faja, cómo va acomodada a nivel del trocánter mayor y de la sínfisis del pubis. Otro de los métodos de fijación externos son los tutores, que esto también es un poco de lo mismo, va a estabilizar la pelvis para proporcionar una estabilidad temporal para controlar la hemorragia y va a servir como complemento de las medidas de control temprano. Esta es una imagen de uno de los ejemplos. Bien, bueno, estábamos hablando, creo que se escuchó la última parte, ¿no? De las aplicaciones externas con los tutores, que es otro ejemplo, así el tutor como la cincha pélvica.
Después tenemos los medios de fijación interna o definitiva, que estos son dados por los tornillos acanalados, ¿sí? O por las placas de osteosíntesis. Otra de las medidas terapéuticas es la angioembolización o el control de daño quirúrgico. La angioembolización es una medida del control de la hemorragia en los pacientes que tienen como sangrado una fuente arterial, ¿sí? Y sobre todo las fuentes arteriales de hemorragia pélvica retroperitoneal. Están indicados en las tomografías de pelvis con extravasación del contraste con hematoma pélvico y en los pacientes que continúan con una inestabilidad hemodinámica luego de la fijación externa con la cincha y de la resucitación líquida. Prácticamente esto es para controlar el sangrado arterial, ¿sí? Y lo que es el control de daño quirúrgico está indicado en los pacientes donde falló la angioembolización o donde faltó la angioembolización, o los pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica severa que no corrige, o la necesidad de la paratomía exploratoria por lesiones asociadas. Este control de daño quirúrgico puede ser extraperitoneal, que va a ser con el packing pélvico preperitoneal, que básicamente lo que hace es controlar principalmente los sangrados de origen venoso y de estructuras óseas. Y el control de daño quirúrgico intraperitoneal, donde va a haber una evaluación directa de los vasos y de los órganos que están afectados. Para cerrar un poco, este es un protocolo de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica, es el protocolo para el traumatismo de pelvis. Siempre vamos a valorar al paciente con el triángulo de evolución pediátrica y el ABCDE, y vamos a considerar si el paciente está hemodinámicamente estable, podemos realizar una TAC abdominopelviana con contraste endovenoso. Esto nos va a servir para clasificar la estabilidad mecánica de la pelvis, para definir la presencia de lesiones asociadas y poder redirigir el tratamiento, y valorar si tenemos la presencia o no de la extravasación del contraste y sobre todo si hay un hematoma mayor a 500 mililitros, que esto lo que nos sugiere es que hay un sangrado de fuente arterial. Si tenemos este hematoma o este sangrado, lo que vamos a hacer es la angioembolización, como dijimos previamente. Si el paciente es un paciente que está inestable hemodinámicamente, lo de siempre, laboratorio, ¿sí? Intervención urgente con el traumatólogo, con el cirujano vascular o los cirujanos generales, y hacemos la fijación de la pelvis con la cincha pélvica o con los tutores, radiografía anteroposterior de la pelvis al pie de la cama y el ECOFAST para evaluar si hay presencia de líquido libre abdominopelviano. En este caso podemos tener shock de grado 1 y 2, donde vamos a hacer la resucitación convencional para lograr la estabilidad, o el paciente que tiene el shock grado 3 y 4, donde vamos a hacer resucitación con control de daño hemostático, es decir, un paciente que va directamente a quirófano para el packing preperitoneal o el control de daño quirúrgico, como dijimos recién. Para hablar un poquito de las lesiones urológicas asociadas al trauma de pelvis, la incidencia general es muy poquita, es del 11 al 12%, y sí es mayor en las fracturas del arco anterior de la pelvis. En cuanto a la asociación de las fracturas pélvicas con los órganos urológicos, tenemos que las lesiones de uretra se dan en un 26%, las lesiones de vagina en un 15%, y vejiga y recto en un 10.7%. Por supuesto que mientras más extensas sean las lesiones del anillo pelviano, mayor incidencia va a haber de lesiones urológicas. Esto va a aumentar entre un 40 a un 50%. En cuanto a las lesiones de uretra en la fractura de pelvis, en un 5 a un 10% puede haber lesión de la uretra posterior, sobre todo de la porción membranosa de la uretra posterior, y en estas lesiones de uretra el 90% se va a asociar a una fractura de pelvis. Sí son habituales también las lesiones concurrentes de la uretra y de la vejiga, sobre todo del cuello de la vejiga. Mientras mayor sea el grado de separación de la sínfisis del pubis y mayor sea la diástasis también sacroilíaca del arco posterior, va a ser mayor el riesgo de la lesión de uretra. También este riesgo está incrementado en las caídas de horcajadas. Entonces, en un paciente que tenemos una fractura de pelvis con sangre en el meato, con hematoma del perineo, el hematoma peniano o una imposibilidad para orinar, siempre tenemos que sospechar que hay una lesión de uretra. No debemos colocar una sonda vesical, eso tiene que quedar bien grabado. No colocamos sonda vesical. En los niños directamente vamos con una uretrocistografía retrógrada, y en las niñas se sugiere la tomografía
pero que vamos a confirmar el diagnóstico con la cistoscopía o con la vaginoscopía. En cuanto a las lesiones de recto, estas lesiones rectales se asocian en un 15% con las lesiones de uretra, pero desde el año 2007 el tacto rectal ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque la sensibilidad para detectar la lesión del recto o el desplazamiento de la próstata es inferior al 15%. Entonces, si sospechamos que puede haber una lesión rectal, tenemos que hacer una endoscopía o un estudio contrastado, y si se confirma el diagnóstico, hacemos la colostomía. Como algoritmo del trauma de uretra, si sospechamos una lesión urinaria y el paciente tiene micción espontánea con una orina clara, hacemos un examen de orina. Si el examen de orina es normal, observamos al paciente. De lo contrario, si en el examen de orina tenemos una macrohematuria o una microhematuria, se sugiere hacer la tomografía con o sin contraste con cortes tardíos para valorar bien todo lo que es el aparato genitourinario. Y de no poder hacer esa tomografía, vamos con una cistografía. Por lo contrario, si tenemos una sospecha de lesión urinaria, pero tenemos un paciente que tiene imposibilidad para orinar, con una fractura de pelvis, con una o más ramas púbicas, o que tiene una diástasis de la sínfisis pubiana mayor a 3 centímetros, que tiene sangre en el meato o tiene hematoma perineal o peniano, en este caso hacemos una uretrografía retrógrada o la tomografía con la cistoscopía. Si tenemos un paciente que tiene una sospecha de lesión urinaria, pero tiene una imposibilidad para orinar, pero no tiene ni la fractura de pelvis, ni sangre en el meato, ni el hematoma perineal o peniano, tenemos que intentar colocar una sonda vesical suavemente. Si no podemos colocar la sonda vesical, hacemos la uretrografía y la TAC, y si podemos colocar la sonda vesical, vamos a valorar la orina con el examen de orina. Hablando un poco de lo que es el trauma de vejiga, vamos a empezar diciendo que el 5 al 10% del trauma de la pelvis se asocia con lesión de vejiga, pero el 80% de estas lesiones de vejiga están asociadas con las fracturas pélvicas. El diagnóstico lo vamos a realizar con una cistografía o con una tomografía evaluando la vejiga llena. Como indicaciones absolutas de la tomografía, la vamos a indicar en todo paciente con un trauma cerrado que tenga una presencia de hematuria macroscópica que coexista con la fractura pélvica, o que tengamos un paciente con incapacidad para orinar. Como indicaciones relativas, tenemos la presencia de un coágulo vesical o un hematoma del perineo. Como algoritmo, tenemos lesiones de vejiga que son intraperitoneales y extraperitoneales. Las que son intraperitoneales son las menos comunes y van directamente a cirugía abierta. En cuanto a las lesiones extraperitoneales, son 2 veces más frecuentes. Siempre se van a asociar con una fractura de pelvis, y por lo general también se da 4 veces más en las niñas que en los adultos. La mayoría de las veces va a resolver con un sondaje vesical. Solamente va a cirugía abierta en 2 casos, que es cuando tenemos una lesión del cuello vesical o cuando hay un fragmento óseo que sobresale hacia la vejiga, que esto lo vamos a ver en la tomografía. Como puntos claves, resumiendo lo que es la presentación, siempre tenemos que activar el protocolo de transfusión masiva temprano en el manejo del paciente que está hemodinámicamente comprometido. Tenemos que apreciar la alta incidencia de lesiones asociadas, como dijimos recién. En el anillo pélvico transcurre todo el paquete vasculo-nervioso y de órganos de los 2 sistemas digestivos y genitourinario. También tenemos que llevar al paciente grave a cirugía para la exploración, la laparotomía exploratoria de las lesiones asociadas, con control de daño, y si la condición del paciente lo permite, podemos hacer la evaluación por la tomografía. El conocimiento inadecuado de la anatomía de los vasos ilíacos y de la relación con el uréter también puede provocar lesiones iatrogénicas en el mismo. Bueno, por ahora nada más. Acá está la bibliografía. La verdad que, nada, es un tema que es un poco difícil de abordar por el tema de que es muy del especialista, pero está bueno recordar lo que es el manejo en la urgencia, y en realidad tener en claro que este tipo de fracturas, que por lo general se van a dar con un mecanismo de alta energía, como dijimos en accidentes de tránsito, en caídas de altura o por aplastamientos, tener en cuenta que es un paciente que potencialmente puede presentar una hemorragia masiva. Entonces, siempre recordar el ABC, controlar la hemodinamia del paciente, estar al lado del paciente, el pie de la cama, y hacer rápidamente la interconsulta con los especialistas del servicio de traumatología y de cirugía.
Perfecto, Aye. Sí, totalmente. Creo que todos nos da un poco de miedo cuando tenemos un paciente con una sospecha de un trauma de pelvis. Una es la hemorragia sin lugar a dudas y otra es la incógnita de siempre es, ¿le pongo sonda, no le pongo sonda, lo dejo así, no lo dejo así? Creo que son como las dos grandes situaciones que nos suceden a todos como médicos de guardia, ¿no? Ujú. Y yo te quería hacer dos consultas por ahí mientras se van aflojando y les abre las ideas para alguna otra consulta. Quizás pensando si yo estuviera en el interior y hago una cincha pélvica de estas caseras, como para decir, bueno, yo creo que mi paciente podría estar lesionado, lo tengo que llevar a algún lugar, según lo que vos también nos mostraste, de mayor complejidad, ¿y hay algún tiempo máximo en el que yo pueda dejar la cincha o es en realidad hasta que intente resolver el problema? En Pensando que realidad, por ahí un viaje puede ser cortito de 30 minutos, pero por ahí tenemos compañeros que están a 4 o 5 horas, ¿no? como recomendación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, no la recomienda pasada las 48 horas, pero sí en realidad para el manejo inicial. ¿Por qué? Porque en el paciente que está hemodinámicamente inestable sirve como una fijación temporal para después continuar con el tratamiento, con la resucitación de líquidos, con la necesidad de cirugía, ¿sí? En cambio, en pacientes que no están inestables hemodinámicamente, que solamente la parte mecánica es lo que está inestable, lo máximo que se puede dejar son 48 horas. Bien. Ujú. Pero eso está bueno también hacer hincapié en esta recomendación de que hago la cincha, viajo y viajo tranquilo, así sean 5 o 6, bueno, más de 7 horas creo que no estamos nadie a diferencia, pero que lo podemos mantener sin ningún problema, ¿no? Eso también, otra de las recomendaciones, que si bien uno coloca la cincha, que lo que más tenemos a mano va a ser la sábana, que eso es súper válido, siempre recordar que tiene que pasar por el trocánter mayor, por la sínfisis del pubis, pero sí dejar liberado lo que son los accesos venosos para no retirarla en el caso que el paciente requiera cirugía, ¿sí? Porque lo que va a hacer justamente es la aducción de los miembros inferiores, entonces de esa manera comprime, ¿sí? Todo lo que es el anillo pelviano y evita también la hemorragia masiva. Perfecto, eso es en realidad súper importante, pero no sé, bueno, hice una cincha, pero por Ujú, dónde la paso y qué dejo libre no es algo menor, ¿no? ujú. Aye, y la otra consulta que te quería hacer, también poniéndome en el lugar de los compañeros que están en el interior, que es cierto que si yo tengo una sospecha de un trauma de vejiga y le hago, ya sea por la colocación de la sonda o sin la colocación de la sonda por una micción espontánea, una micro o una macrohematuria. Y es cierto que ante esa situación los compañeros debieran derivarlo a algún lugar donde puedan tener una tomografía. Pero en Ujú. caso de que no esté disponible, ¿se podría hacer una ecografía? ¿Hay algo de evidencia, algo que muestre que podría ser comparable o mejor no perder tiempo? En realidad lo que siempre recomienda es la tomografía porque de esa manera podemos evaluar con distintos cortes todo lo que es el árbol genitourinario. Entonces con la ecografía vamos a poder ver solamente si tenemos líquido libre, pero también lo que nos decía es que si hay hematomas retroperitoneales no va a ser muy fidedigno el EcoFast en ese caso. Entonces lo que más sugiere es la tomografía. Bien. Acá hay una pregunta de Roxana que, bueno, nos saluda y dice, si le palpamos un globo vesical al paciente, ¿el protocolo continúa siendo el del estudio primero o hay una posibilidad de hacerle un sondaje intermitente previo? Y en realidad, según la valoración completa, si tenemos hematoma de la raíz del muslo, si tenemos hematomas perineales o hematomas de equimosis, no se sugiere la colocación de sonda. Sí que ¿Haya o puede no pasar, haya? digamos, lo que dice también la bibliografía es que en cuanto a los traumas de uretra, puede ser que cuando hacemos la tomografía con contraste, tengamos una uretra que está conservada. En ese caso, directamente intentamos la colocación de la sonda. Eh, si tenemos un derrame parcial, una extravasación parcial, podemos intentar colocar la sonda Foley para dejarla en forma permanente y si ya tenemos una extravasación completa, con traumatismo completo de la uretra, en realidad ya ahí vamos a una cistoscopía, que lo que hace es justamente es una talla vesical, una punción suprapúbica, para poder drenar la orina a través de la vejiga por un catéter. Claro, perfecto, perfecto. Sí, porque son cosas que nos podrían suceder desde esto, desde estando un poco más lejos y qué hacer antes de llegar, ¿no?
Ujú. Bueno, creo que no hay otras consultas. Si te parece, esperamos unos minutitos más a ver si alguien se prende con consultar algo más. Dale, no Esta hay vez, problema. ahí Roxana agradece la respuesta. Esta Ujú. vez no pudimos contar con un compañero de enfermería, así que quizás lo que surja de preguntas que sean estrictamente ellos y que nosotras desde nuestros conocimientos no los podamos resolver, por supuesto que los tomaremos, así que consulten tranquilos. Y lo que sí, obviamente tomaremos el compromiso de consultarlo a nuestros compañeros y después responder. Bien. Bueno, estamos como más tibios hoy, parecería. Bueno, creo que estamos, ¿no es cierto? Bueno, Bueno, muchas gracias, Aye, por todos tus conocimientos y por la revisión de trauma de pelvis, que es cierto que, y también un poco como para contarle a los chicos, es cierto que en un inicio habíamos pensado en trauma genital, ujú, eh, pero el problema fue que nos encontramos con que el problema era un poco mayor, que limitado solamente al trauma genital, y nos pareció mucho más importante de riesgo de vida el del trauma de pelvis, que surge desde la idea de la doctora Yelena, así que por supuesto que fue bienvenido. Ah, bueno, acá justo pregunta Rosana cómo sería la cincha, que es un poco, no sé si querés que volvamos a la presentación, capaz viéndolo en una foto, ahí voy a compartir la a ver si pantalla se puede, de si no te es vuelta. muy complicado. Em, Tienen estas cinchas que son comerciales, que por supuesto no van a estar en todos los hospitales, por eso estos son algunos de los ejemplos. Vemos ahí que pasa sobre el trocánter mayor, el fémur, y la sínfisis del pubis. Deja libre los accesos venosos, ¿sí? Entonces, de esta manera, si el paciente tiene que entrar a quirófano, no es necesario remover la cincha, que es como lo más importante. En la imagen de la derecha, bueno, ahí muestra cómo se hace con la sábana, que es lo que vamos a tener a mano todos. Esos son algunos Y de los ejemplos. que incluso muchas veces uno por ahí tiene en el imaginario, bueno, en el hospital más complejo tienen, nosotros en nuestro servicio no No. tenemos cinchas y las veces que le hemos tenido que hacer, lo hicimos con la misma sábana del paciente, ¿no? Sí, exacto. Incluso está la recomendación de la TLS que, bueno, en un niño es raro que use un cinturón, pero que en los pacientes más grandes y adultos usar hasta los mismos elementos de la ropa, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de prehospitalario. Ujú. Bueno, acá justo Roxana consultaba un poco lo que charlábamos recién, de si se deja hasta la resolución quirúrgica, y bueno, ahí ella nos contó un poco de que la Ujú. idea es que sí, ¿no? Que nadie toque esa cincha, pero la importancia de colocarla bien también, así que quédense con estas imágenes en la mente para saber dónde pasar la sábana, el cinturón o lo que se les ocurra para cerrar esa pelvis hasta que alguien resuelva el problema, que evidentemente ninguno de nosotros médicos clínicos, ya seamos pediatras generalistas, médicos, estudiantes o el que fueran, no lo vamos a poder resolver sin el cirujano, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que resumiendo un poco, lo que más hay que recordar es tener en cuenta el mecanismo de trauma, que eso nos va a dar una idea si es un mecanismo de baja energía o de alta energía y qué tipo de fractura podemos tener, si es una fractura que va a ser estable, o si es una fractura que va a ser inestable solo mecánicamente o inestable mecánica y hemodinámicamente. Y de ahí, si tenemos una fractura que es inestable, ya tenemos que pensar que se nos puede complicar el paciente con un shock hemorrágico. Pierde mucha volemia, entonces enseguida inmovilizar con la sábana si tenemos a mano la sábana, con una cincha si tenemos a mano la cincha, pensando en dejar descubiertos esos accesos y colocar las dos vías y comenzar la resucitación. Y después es el ABC, es enseguida derivar porque va a necesitar un hospital de mayor complejidad para ser valorado por traumatólogos, para ser valorado por los cirujanos y ver justamente esto, si es un sangrado arterial tiene que ir sí o sí a quirófano, si es un sangrado venoso por ahí puede ser un poco más controlable y no necesariamente requiere la cirugía. Claro. Acá Rosana pregunta justamente acerca del tema de la cincha, es con qué presión o cuánto de apretado debiéramos dejarlo, si hay alguna forma de saber, bueno, no lo apreté demasiado o lo estoy apretando demasiado. ¿Hay alguna manera de darnos cuenta si lo estamos colocando bien? En realidad,
El tema de la colocación de la cincha va a ser esto que pase por los trocánteres, por la sínfisis y generar una aducción de los miembros inferiores. De esa manera ya estabilizamos la pelvis y ya podemos controlar de alguna manera la fuente de sangrado. Fíjense, bueno, en la foto del medio que si bien no se alcanza a ver los pies completos, pero sí se ven los muslos y los muslos están bien derechos. Y Ujú, fíjense la imagen donde está la sábana, que todos los miembros inferiores están bien alineados, ¿no? La idea es que ujú, no permita que las piernas queden en abducción o abiertas o los muslos o las rodillas hacia afuera, ¿no? ujú. Eso mismo. Veamos algo más. Ah, bueno, acá Anabela pregunta si podríamos repetir cuándo sería una talla vesical o en qué situación haríamos una talla vesical. En las tallas vesicales es el tratamiento en realidad cuando tenemos una lesión completa de la uretra, que tenemos que hacer un drenaje vesical, básicamente, como la colostomía. eh, Nada, cuando hay lesión rectal que se hace la colostomía, cuando hay una lesión completa de la uretra, sobre todo en este caso la uretra posterior, que es la que más se lesiona, en ese caso se hace la talla vesical. De lo contrario, si es una lesión parcial, se puede hacer la colocación de la sonda Foley directamente hasta su cirugía, que el tipo de cirugía puede ser dentro de los 2 días, de 2 a 15 días o mayor a 15 días. Todo va a depender en realidad del tratamiento que diga el urólogo. Perfecto. Bueno, creo que ahí sí leímos todas las consultas. Bueno, muy interesante y creo que son estas cosas básicas que no suceden casi nunca, pero cuando suceden pueden poner en riesgo la vida del paciente, que con cosas básicas están donde podamos y en distintos lugares podemos mejorar la sobrevida del paciente con todos estos tips que nos dio Aye y sobre todo esto del no generar más daño cuando no estamos seguros. Entonces, bueno, cuándo sí coloco, cuándo no coloco una sonda vesical, como grandes aspectos a llevarse a la casa, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Aye, por todo. Bueno, gracias a ustedes. Saludos y hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chau, chau.